1972. Ah, bueno. Por John, por Brown. Es que no me acuerdo, se me va a ir el nombre de los fue en güeyes. los años 70. En los 70s. Ajá. Pero tú vas a dar ese intro. ¿Eh? Tú vas a dar ese intro. Queda con las familias, ¿cierto? Porque en ese momento me da el colapso, ¿eh? Así se ponen las Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo, en directo, a todo color y en Full HD desde México para el mundo, el maratón de transmisiones en vivo TDAH 2023. Este evento es un esfuerzo de Grupo Caleidoscopio, la Unidad de Neurodesarrollo y Conducta Infantil del Hospital Puerta de Hierro Andares y un grupo destacado de profesionales, expertos en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que han brindado una hora de su tiempo este día para venir aquí a platicar sobre sus experiencias y sus conocimientos sobre esta condición. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a la psicóloga Zaira Ruiz, alguien ya conocida del equipo de Caleidoscopio. Y de hecho también les quiero decir que en esta transmisión estamos grabando el podcast Salud Mental para Principiantes. Se está grabando también el podcast. Así es. Porque estaba pendiente grabar un episodio más, entonces esto también lo van a poder encontrar en Spotify, que es un proyecto de la psicóloga Zaira para hacer divulgación. Bienvenida, Zaira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Comentaban en el live anterior que están desde la mañana, les agradecemos muchísimo por estar participando en las preguntas, en el seguimiento de las transmisiones, y agradezco muchísimo la invitación, Mauricio Vega. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos Zaira. a hablar hoy de un tema, creo que es muy bueno abordarlo. Se llama emoción expresada en las familias, que es lo que sucede en las familias, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el abordar este tema va a ayudar a darle nombre a qué fenomenología, a qué ambiente emocional pasa en las familias cuando alguno de los miembros de la familia o varios miembros de la familia presentan TDAH. Exacto, que originalmente la emoción expresada se describió en familias de pacientes con esquizofrenia. Uh-huh. Ya no digo muchos esquizofrénicos porque, aunque hay una tendencia a llamarles así, la Asociación Psicológica Americana ya se ha pronunciado al respecto y está en contra de usar términos como anoréxica, bulímica, esquizofrénico. Como dejarles la etiqueta. Ajá, de sí, trastorno. Sí, que le dé identidad. Es mejor decir claro. Una persona con anorexia o con esquizofrenia o con que tiene un TDAH. Padecimiento que está presentando, ¿no? Aunque para el TDAH no existe un término así formal, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, en redes sociales le llaman TDAHers. O TDAHoso también. TDAHoso. Ajá.
pero no se ve en la bibliografía. En la bibliografía sí se alcanzaba a leer esquizofrénico, anoréxica, bulímica, incluso en títulos de obras muy reconocidas, pero ya la APA ya ha recomendado no utilizar ese lenguaje. Pero bueno, lo que voy es que en las familias de pacientes con esquizofrenia se empezó a ver esos elementos de emoción expresada y creo que marcó como un paradigma para identificar estas características en pacientes con otros trastornos, como puede ser el TDAH. Sí, lo que hablábamos de él es el ambiente emocional, se habla también como un estilo de comunicación, ¿no? Un estilo de comunicación, el cómo empiezan a intentar tener esta comunicación con el paciente y cómo se dirigen hacia ellos. Y hablando con los pacientes de esquizofrenia, pues bueno, se hablaba de casi dar como una aproximación en el pronóstico de que también les iba a ir a cada uno de los pacientes dependiendo del estilo de comunicación. Esto nos estamos hablando como del trato o la forma de cómo relacionarse con el paciente que está presentando alguna patología. En este caso, obviamente, lo vamos a aterrizar con los pacientes con TDAH. Así es. Entonces, no sé si quieras agregar en parte de la intro que hablábamos que esto es de 1972, más o menos. Sí, un investigador de apellido Brown fue el que empezó a utilizar este término de emoción expresada, que a lo mejor cuando uno lo escucha dices, bueno, pues que tiene de malo que la gente exprese emociones. Bueno, pues es el término que se usó para hablar de expresiones emocionales negativas. Que generalmente empeoraban, aunque muchas veces se daban como respuesta al paciente sintomático, pero que esa respuesta emocional lo podía deteriorar. Claro. Y lo que originalmente escribió este investigador Brown fue el sobreinvolucramiento emocional, los altos niveles de crítica y la hostilidad. Pues obviamente la hostilidad, ya desde el concepto, pues es esta parte del rechazo directamente al paciente, ¿no? Es la conducta que está presentando, comentarios críticos a las conductas, intentando como disminuir la reacción del paciente, como si la conducta fuera por voluntad del paciente. O sea, entre más crítica, vamos a intentar como regular. Fíjate que en el caso del TDAH casi la regla es, y ya lo había comentado en una de estas transmisiones, que la persona que observa el síntoma del paciente con TDAH llega a creer que hay una intención mala, de que la persona quiere molestar a otro, o que tiene esa postura negativa para afectar a los demás, pero cuando estudiamos el TDAH pues nos damos cuenta que la persona no tiene malas intenciones en la expresión de sus síntomas, pero eso puede hacer que la familia, los papás, los hermanos reaccionen negativamente por cómo interpretan el TDAH. Justo ahí va eso, esta interpretación de ser voluntarioso o el clásico está haciendo un berrinche. Entonces, en el momento en el que se interpreta como un berrinche, tratan de regular por medio de ser hostiles o de mucha crítica hacia la conducta, creyendo que teniendo estos comentarios directamente con el paciente, digamos, vamos a hablar de niños, adolescentes, incluso adultos, es como, bueno, más adolescentes también, intentan inhibir estas conductas teniendo estas críticas por voluntad, como si ellos lo estuvieran haciendo con lo que tú dices, una intención no solamente de molestar a un miembro, sino como de incluso destruir el momento. Te voy a poner un ejemplo que recientemente pasaba, donde es que en las fiestas él no puedo disfrutar yo ni disfruta él, ¿sí? El niño no quiere jugar, pero tampoco me deja estar tranquila yo. Entonces, desde ahí ya hay un sesgo tremendo, ¿no? Entre qué se está esperando a partir del diagnóstico, ¿sí? El entendimiento, ¿no? La empatía, esta calidez, estos comentarios también positivos, dependiendo de cómo va evolucionando el niño, cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Y eso nos va a dar dos caminos completamente diferentes a la evolución, tanto de la familia como del propio paciente. Sí, a veces aspectos tan sencillos como psicoeducar a los papás respecto a esta condición puede bajar los niveles de esa crítica y de esa hostilidad hacia el niño, el entender que el niño tiene un problema para regularse. De hecho, lo que les comento con frecuencia en el consultorio es que el niño con TDAH yo lo asemejo como a una ciudad en donde tiene varios vehículos que tienen problemas
que les funcione el freno. Y que a lo mejor la autoridad pone más agentes de tránsito, pero de todos modos el hecho de que desde afuera se quiera controlar la conducta problemática, si la falla está a nivel de los frenos de los autos, pues igual hasta les va a ir peor a los agentes de tránsito porque los van a atropellar, Claro. ¿no? Entonces muchas veces el hecho de que los papás ignoren o no sepan que el niño tiene también fallas en su propio freno, puede hacer que quieran tener una postura como muy frontal hacia ellos, y ahí es donde se empieza a desatar la violencia. Creo que no es raro que haya, que aunque la violencia ya es otro tema, más allá de la emoción expresada, pero puede darse en muchas familias en donde uno o varios miembros tienen TDAH. Es que va a ser una consecuencia altamente probable, ¿no? O sea, en el momento en el que están con comentarios hostiles o con esta parte de la crítica, incluso a veces entre la pareja es como no le hables así, porque a lo mejor uno está mucho más involucrado y está mucho más atento a entender qué es lo que le está pasando vamos a hablar directamente al niño, ¿no? Por uno de los dos son los que más investigan, o a lo mejor el que está como muy consciente de cuál es la expectativa en el proceso del niño. Y a veces hay expectativas, yo les digo, es que a veces se está esperando que el niño tenga un comportamiento completamente diferente a lo que ya se les está explicando a partir de un diagnóstico, ¿no? Entonces la expectativa es como, no, que él solito pueda, no le des el medicamento, o sí o no. Y esta parte hostil, como bien lo dices, va a llevar al camino de que haya algo violento, ¿no? Desde el momento en que empieza la hostilidad, pues obviamente va a ser muy probable. Bueno, y a veces te toca conocer familias donde todos están agotados. El niño está agotado de que se le esté presionando a trabajar a marchas forzadas, sí, cuando es claro que tiene un déficit. Incluso hay autores que declaran que para ellos es una discapacidad cognitiva. Sí. Y a la vez padres también agotados de que sus estrategias no funcionan. Y cuando tienes una familia de gente agotada en varios subsistemas, pues es más fácil que estén como en el ánimo de criticarse, de ser hostiles, claro, ¿no? De ya no tener como esa construcción armónica y positiva en las relaciones. De hecho, yo a veces les digo a los papás, es que yo entiendo que posiblemente sean difíciles los momentos en los que usted realmente disfrute de su hijo. Y sí, me dicen, es que sí, es cierto, porque todo el tiempo lo estoy controlando y todo el tiempo soy como mamá, papá, policía, que lo estoy controlando todo el tiempo. ¿Y en qué momento la pasan bien o en qué momento se relajan? ¿En qué momento una madre disfruta de su hijo y disfruta de ser mamá de ese niño? Claro. Que entrarán un montón de temas alternos, ¿no? O sea, sí, desde parte de la maternidad, esta parte de la culpa, que bueno, ahorita vamos a hablar sobre la sobreimplicación ahora, que no solamente esta emoción expresada, que sea la hostilidad o la crítica, sino también cuando están sobreimplicados. Y cuando están sobreimplicados, pues están con angustia constante, están sobreprotegiendo, entonces tampoco los dejan avanzar lo que en el proceso, disminuyendo la angustia de los padres, ¿no? De manera a lo mejor paulatina, obviamente guiada, y con la espera del funcionamiento en el fármaco, que el niño pudiera hacer las cosas, y entonces es demasiada angustia acompañado de la culpa. La culpa como si fueran ellos los que originaron el padecimiento como tal. Sí, porque en nuestra cultura es muy común que una madre, al ver que su hijo está teniendo problemas de conducta, o incluso que en general no se está desarrollando bien, casi en automático les llega la pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ajá. Centran la culpa hacia ellas. Y yo a veces les pregunto además, oiga, y el señor papá, que por cierto no vino a la consulta, él también se pregunta él qué hizo mal, y no resulta que no es tan frecuente que el señor, él diga yo que hice mal, como que la mujer en nuestra cultura es más culpígena, porque al menos lo oigo menos de papá varón, y la mamá dice, sí, no creo que mi esposo diga eso, ni tampoco la mujer dice, yo creo que es culpa de mi esposo. Claro. No, generalmente la mujer como es la que la cultura, al menos una cultura con estos matices de machismo, dices que si el niño no se desarrolla bien, como la crianza y la educación es chamba de la mamá, que es un error, si el niño está mal, pues el niño es un malcriado, y entonces es culpa de la mamá, que no le pone límites o no le da una nalgada a tiempo, y la mamá empieza a creer en esa dinámica. Claro. Y puede entonces tener esta como sobreimplicación o sobreinvolucramiento, que aunque originalmente se describe con pacientes de esquizofrenia, también los hemos visto mucho con trastornos alimentarios, muchísimo. Sí, totalmente.
Pero también cualquier trastorno mental que tenga un nivel de gravedad donde los padres no saben qué hacer, pues caen en esa pauta de sobreimplicación. Sí, es la sobreimplicación, la culpa, el desgaste del cuidador y que tiene obviamente la culpa de se está originando y se puede agravar e incluso puedes tener cosas o bueno, situaciones así casi fatídicas y entonces depende de mí y entonces es como yo voy a hacer la burbuja o voy a hacer los brazos que va a estar cuidando todo el tiempo, ¿no? Y eso va haciendo que tengan conductas como muy intrusivas, o sea, ya donde hay tanta culpa que a la otra persona es como, también le hacen creer que todo el tiempo están en un estado de vulnerabilidad y que no pueden hacer muchas cosas. Y fíjate, y esta sobreimplicación a veces se convierte cuando se cruza cierto límite en reclamo. Porque bueno, nos ha tocado verlo, de que la mamá se queja, es que como estás mal estamos gastando mucho dinero, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces hay ese sobreinvolucramiento y luego viene el reclamo, cuando ya los papás o la mamá, que de hecho esta plática es más orientada a la mamá, se sienten ya con el agua hasta el cuello, se sienten muy cansadas, ya viene esa parte como del reclamo, es que estamos gastando mucho dinero y no mejoras, o sea, ver todo lo que cuesta el psiquiatra, la psicóloga, el medicamento, y tú sigues mal, ¿no? Como que... Esta presión de, entonces cambia lo que no se está pudiendo cambiar, porque a mí también me angustia que yo tampoco lo puedo cambiar. Sí. ¿Sí? Son emociones entre, sí, la culpa, pero también están muy enojados con el paciente. Y él lo percibe, aunque no, a veces esas emociones de enojo no se declaran abiertamente, no dicen, bueno, la verdad es que sí estoy muy enojado contigo, tengo como un enojo crónico contra ti. No, a veces te cae en el doble vínculo en el que no, es que un padre siempre ve lo mejor para sus hijos y nosotros te queremos mucho y te disfrutamos, pero al niño no le llega ese mensaje ya en la esfera emocional, ¿no? En el lenguaje no verbal. Y entonces el niño se confunde y dice, ay, como que no me la creo, pero dicen que sí, pero yo veo que todo el tiempo están criticándome o que todo el tiempo están enojados conmigo. Sí, justo este discurso de cuentas conmigo y entonces yo quiero entenderte, estoy aquí, pero soy súper hostil y te contesto mal y todo el tiempo estoy enojado cuando son las citas, ¿no? Y estoy hablando de dinero. Entonces, precisamente esa es la parte interesante de hablar de la emoción expresada, o sea, no es algo literal y no de manera directa el hablarlo, pero es un ambiente, por eso habla del ambiente emocional. Fíjate, tú recordarás que hace justo un año, el 13 de julio, estábamos hablando sobre el duelo, sí. ¿Te acuerdas? Sí. En Padres de Familia cuando se recibió el diagnóstico. Sí. He estado leyendo sobre el tema últimamente, sobre todo más enfocado hacia esa renuncia al hijo deseado y la aceptación del hijo real. Y muchos papás se atoran en eso, les cuesta mucho trabajo. De hecho, es posible que muchos niños con TDAH, o al menos en la población clínica que atendemos, no sean el hijo deseado. Es posible, de hecho, conozco familias que me dicen, no, es que nosotros tenemos ascendencia francesa, yo creo que el niño hable francés y por eso lo mandamos al colegio francés, pero el niño ni siquiera domina el español porque tiene dislexia, no lo sabe escribir bien y todavía quieren que maneje otra lengua porque son de ascendencia francesa. Tal cual. Entonces, a ver, calma, ese niño tiene TDAH, el hijo real no es el hijo deseado. Entonces, en ese proceso que puede tomar muchos años, se puede dar este fenómeno de la hostilidad, es que porque tú no eres como yo quería que fueras. Y aparte, si hay más hijos, o sea, sí. Viene esta parte de la comparación, ¿no? Y donde se espera, tienen la expectativa y están en la espera de este cambio mágico, cuando no se ha dado, que lo hablábamos hace un año, no solamente al impacto del diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, les puede asustar o pueden ni siquiera conocer a qué se están enfrentando. Y también la comparación entre hermanos, ¿no? Y el cambio ambiental y familiar completamente. Bueno, en realidad, por ejemplo, si uno de los hermanos sí se acerca más a ese modelo de hijo deseado y los papás lo confirman y al otro lo descalifican, uno podría estar ahí inaugurando una rivalidad entre hermanos muy marcada. Claro. Y que a veces se quiere trabajar a nivel del subsistema de hermanos y no a nivel parental, claro. ¿no? Cuando realmente esas expectativas que si se ven cumplidas en un hijo y se les declara y no en otro y se le critica, uno está haciendo que se pongan en guerra. Digo, si y a veces es el motivo de la consulta. Si pasa entre hermanos, cuando ni siquiera hay un diagnóstico como
¿no? Que mejor desde el carácter o en las competencias, simplemente en calificaciones, el hecho de estar comparando entre uno y otro, esto va generando que entre ellos, aunque tengan la mejor relación, a veces pasa que ya están hostiles porque me están poniendo en competencia, ¿no? O sea, me ponen como el rival y paradójicamente también siento mucho amor por ti, pero es el rival a vencer, ¿no? Ahora con un diagnóstico así, pues obviamente le ponen en desventaja al que tiene la dislexia y el otro tiene calificaciones de perfección en el francés. Pero fíjate a la complejidad a la que nos enfrentamos, ya tocando estos temas, en donde una familia con un niño con TDAH es muchísimo más que una familia con un niño inquieto, hiperactivo, impulsivo. Hay muchísimo más que hay que aprender a identificar, ser sensibles a esos fenómenos y poder intervenir. Entonces, dentro hablando, bueno, de la expresión, de la emoción expresada, entonces, mucho de lo que se invita y lo que ayuda mucho a estas transmisiones, a la difusión, al trabajo que se hace, es obviamente un buen tratamiento, pero sí la psicoeducación, porque la psicoeducación precisamente te va a ayudar a que despejen, ya ni siquiera sé si dudas, porque a veces cuando no conocemos un tema, a veces no sabemos ni qué preguntar, pero conforme vas adentrándote al tema y vas observando qué es lo que está pasando a tu alrededor con tu hijo o la persona que se está atendiendo, ya el hecho de generar preguntas ya por lo menos se va marcando un camino, ¿no? Precisamente lo que tú dices, ¿cuál es la expectativa? No solamente a partir del diagnóstico, sino qué expectativa tenía yo, incluso no con mi hijo, sino como mamá. Esta maternidad, esta parte donde todo va a ser divertido, donde no va a haber tanto problema, si tengo el apoyo, si no tengo el apoyo, el conocer otras personas, ¿no? Otras personas que están teniendo este tipo de diagnósticos, ¿no? Sobre todo los padres de familia, se sienten muy entendidos cuando conocen a otros papás, ¿sí? Sí. Que eso pasa también en los PCA, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, o sea, ya cuando dicen, bueno, y creo que en cualquier diagnóstico, en cualquier, incluso situación, ya no hablemos de un diagnóstico de trastorno mental, si hay una situación en la cual yo te platico y a lo mejor me das una retro y entendiendo desde la empatía, desde ahí va a empezar a disminuir la parte hostil ya no hablando que va directo al hijo, esta hostilidad ya de un ambiente desgastado. Sí, exacto. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico, porque si no partes del diagnóstico, ¿cómo vas a psicoeducar, no? Y cómo los padres van a entender que pues el niño tiene un déficit y que en ese déficit se dan pues un montón de conductas que alejan a ese niño del ideal que tienen los papás. Claro. Pero fíjate, también pudiera ser que algunos padres, esa imagen de hijo ideal sea incluso muy lejana a lo que ellos fueron de niños, porque también hay una tendencia de que, bueno, si yo de niño no pude ser tan aplicado, o si yo de niño no pude aprender a tocar el violonchelo, o realmente no fui constante en ningún deporte, yo quiero que mi hijo sí lo haga. Pero si también parece padre en la infancia esa inconstancia o esa dificultad para persistir en algo, fue debido a que esa mamá o papá en su momento tenían TDAH, y luego lo hereda una siguiente generación, pues finalmente la siguiente generación también está desprovista de herramientas para cumplir con ese estándar con el cual ni siquiera cumplió la mamá o el papá en su momento. Entonces, pareciera como que en cada generación va habiendo más presión de que tú sí tienes que ser una generación que haga las cosas, cuando finalmente están heredando la condición. Sí. Y cuando los papás se dan cuenta que sus hijos han heredado una condición de ellos, dicen, bueno, pues ya no lo puedo culpar tanto porque finalmente sí, es muy parecido a mí, y si no es parecido a mí, o más bien si parece que me desafía, es simplemente en la medida en la que es como yo soy, y no le da para manejar otras conductas por su edad y por el peso que tiene el trastorno. Que para llegar a ese punto de reestructurar, obviamente es todo un proceso, sí, de un acompañamiento y de una apertura, porque también la apertura de la familia, en este caso los padres de familia, es como quitar, sí, la parte de la expectativa generacional, efectivamente lo que tú dices, ¿no? O sea, sobrecompensado lo que no tuve, pero que él lo tenga, pero que él lo cumpla, pero que él haga, y entonces evalúas al niño y efectivamente el niño ya está así como todo tenso de saber que
desde el abuelo no pueden llegar a tocar tal instrumento y el niño está así como de, pues, no me inventen. Sí, y a veces incluso sin hacer como un interrogatorio así como muy yéndonos hacia el pasado, a veces preguntas tan actuales como, bueno, traen al niño, pero ¿quién es el más gritón de la casa? No, pues Sí, es el claro. papá. ¿O quién es el más impulsivo? No, pues la mamá. Y entonces también ahí el mismo niño se va dando cuenta, bueno, pues sí, yo soy el que viene al psiquiatra, pero yo no soy el único sintomático. Exactamente. Todos tienen síntomas, ¿no? Y creo que esto que acabas de decir es bien importante. Cuando se les empieza a cuestionar no solamente al niño o a la persona que viene a la atención o que traen a la atención, tú una vez explicabas que es como si se repartiera, ¿no? O sea, ya vamos a repartir las canicas de no nada más yo soy el gritón o no nada más yo soy el que hace esto, ¿no? La conducta, ¿no? Ajá. Entonces en esta repartición es como bueno, nos pasa a todos. O sea, ya no es como el foco, ya no nada más la lupa está sobre la conducta del niño o de la niña. Sí, porque ya hace algunos años, como unos 4 años, en uno de los congresos de TDAH que fue en Portugal, una de las cosas que más me llamó la atención es que ya se hablaba del TDAH como un problema multigeneracional. Entonces, se espera ya que en la mente del clínico digas, a ver, sí me están trayendo un niño con TDAH, un adolescente, pero casi ha puesto todo contra nada, que hay al menos otro miembro con TDAH, Sí. un hermano o mamá o papá, aun cuando el síndrome ya se haya atenuado o ellos ya lo sepan manejar mejor y no sea tan visible, pero uno sí puede partir del hecho de que hay esa condición y que a lo mejor por las diferentes etapas del ciclo vital, en algunos miembros se expresa de un modo y en otros de otro, ¿no? Uh-huh. En los niños a lo mejor con el cuadro más clásico de la hiperactividad, el papá a lo mejor con impaciencia, ¿no? Con impulsividad al manejar conflictos, la mamá a lo mejor con distracción y eso a lo mejor hasta la pone en riesgo de desarrollar un desgaste porque tiene que estar al 200% y se le olvidan cosas. Claro. Entonces tú vas viendo que efectivamente el TDAH pareciera que se va repartiendo en la familia Sí. y que cada uno lo expresa dependiendo de su género, de su edad, de su contexto. Entonces también puede liberar al niño de que yo no soy el que con mis síntomas estoy poniendo de cabeza a la familia. Claro. Realmente todo el sistema está contribuyendo. Revelador y sorpresivo el hecho de que los papás también se den cuenta que están teniendo o que tienen un diagnóstico como el niño, ¿no? Solamente que no identifican en ellos, no, pues yo no me pongo hiperactiva, o yo no hago el berrinche, a lo mejor saliendo en la plaza o en algún lugar, pero ¿qué crees? Esta es la manifestación. En tu caso, esa es la manifestación en la adultez y esto es en tu proceso. Entonces, fíjate, si encontramos emoción expresada como hostilidad en una diada padre-hijo, Uh-huh. vale la pena ver si ese papá tiene TDAH también. Claro. Porque me ha tocado que me dicen, bueno, es que a mi esposo no le gusta mucho sentarse a hacer la tarea con el niño porque es muy impaciente. Yo, entonces a lo mejor tiene TDAH, el papá es muy impaciente, ¿no? Sí. Y aparte yo no lo dejo porque cuando mi esposo se sienta con el niño a hacer la tarea, el otro se desesperó tanto que le dio un mochilazo al niño. Yo, no, pues ¿quién es el que tiene que tomar el medicamento? Y a veces al niño le digo, oye, no seas injusto con tu familia, así que darle una tabletita de concerta a tu papá, ve cómo se pone el señor, ¿no? Pero ahí tienes un elemento de hostilidad que es parte de emoción expresada, sí, pero tienes un progenitor sintomático que no está siendo tratado, porque seguimos con la idea de que las familias con TDAH son familias donde nada más tienen un niño hiperactivo y hasta ahí terminó la cosa. Estamos lejos de que sea así. Y tienen también o pasa que tienen la expectativa que todo se arreglaría si el niño pudiera o logra modular la conducta problema. Y cuando se modula, ¿no? Cuando ya se va trabajando y se modula, los problemas siguen estando. Sí. Entonces ahí es como ¿qué pasó? Bueno, fíjate que eso se describió desde la década del 50 con un psiquiatra, Don Jackson, que él ya hablaba de la homeostasis familiar. Cuando el término homeostasis se refería únicamente a procesos biológicos que mantenían un equilibrio en un sistema, y él veía que cuando mejoraba algo en la familia, después algo más se descomponía. Sí. Entonces siempre tenían problemas o siempre estaban mal. Y sí nos toca ver eso. Sí. Cuando dices, bueno, a ver, ya controlé los síntomas del niño con un tratamiento, pero ya es otra cita y ahora vienen mal otra vez por otra cosa, ¿no? Sí, se mueve completamente el síntoma, ¿no? Ajá. Lo hemos visto también.
como muy recurrente en procesos familiares completamente. Ajá, entonces, los niños con TDAH y sus familias nos obligan a pensar sistémicamente, porque si no, no tenemos capacidad de maniobra. Claro. No, Claro. quedaríamos muy confundidos de por qué las familias se comportan así. Pero efectivamente los síntomas se pueden mover. Por ejemplo, una mamá que está con este sobreinvolucramiento o sobreimplicación y que finalmente tú atenúas los síntomas, vamos a decirlo así de una manera dramática, con un medicamento que a ese niño le fue muy bien porque mejoró al 100 y que sí se ha visto que hay respuestas así. Esa mamá con ese sobreinvolucramiento ya se queda como sin una función y dice, ¿y ahora qué hago, no? Y de repente le empieza a llegar la idea o la noción de que su relación de pareja no está muy bien, que digamos. Es que y entonces a lo mejor se empieza a enfocar en otro hijo, Ajá. preocuparse por otro hijo, se sobreinvolucra y entonces también se puede hacer un círculo vicioso de que es que ya déjame, mamá, vete a tomar un café con las amigas. Claro. No me estés preguntando qué tengo de tarea. Se pierde el foco y es como el cuidador de esta custodia del 100%, porque se cree que la otra persona le va a pasar lo peor si no está en la custodia del 100%. En el cuidador, ¿no? Cuando hablamos de algún enfermo, si el enfermo o se recupera o hay algún fallecimiento, pues el cuidador a veces tiene incluso sentimientos de minusvalía. O sea, ¿ahora para qué sirvo? Sí, exacto. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora a qué me dedico? ¿No? Y entonces el foco a veces ya se mueve, lo que acabas de decir tú, a lo mejor con otro hijo, o empiezan a ser súper aprensivas o aprensivos con otra persona, pues, ¿no? Es como quedó la vacante y trepan en el barco a otra persona. Pues fíjate que ahorita me vino a la mente un pasaje de la novela de La Metamorfosis de Kafka, cuando el personaje Gregorio Samsa despierta convertido en una especie de insecto, que nunca dicen qué es, pero uno se imagina como una cucaracha. Algo así, ¿no? Sí. Entonces una hija que lo dice con palabras más elegantes el autor, que era como una buena para nada, de repente empieza a cobrar importancia, porque Gregorio Samsa era como el que mantenía a los papás, y era el que funcionaba muy bien. Y de repente, de un día para otro, despierta convertido en un animal extraño. Entonces la hija empieza como a ser la que entra a su cuarto. Es quien lo cuida. Ajá, sí, y hay un pasaje donde Kafka dice que esta chica deseaba que la condición de Gregorio fuera aún más miserable para ella poder apoyar y asistir. Dice que no se cure, que necesite cada vez más, ¿no? Ajá, y entonces ahí vemos cómo se dan estos movimientos en las familias, ¿no? Claro. Inconscientemente esta hermana dice, pues sí que esté mal porque así yo empiezo a dejar de ser una hermana periférica. Esta idea de soy necesaria. Y entonces soy necesaria, soy muy valiosa. Ajá, entonces el síntoma tiene una función. Claro. Porque hace que los demás se sientan necesarios y valiosos. Hay un puente necesario, ¿no? Donde alguien me necesita y yo necesito que alguien me necesite y entonces se hace como el match perfecto. Así es. ¿Sí? Entonces, me parece muy, muy interesante y obviamente lo que hablábamos al inicio, ayuda mucho el identificar qué emoción expresada es la que se encuentra en cada uno de los ambientes emocionales en cada familia, para ver desde afuera, a veces dar la vuelta, el explorar, incluso para darnos mucha ruta hacia dónde va encaminado la participación de la familia. Sí, yo creo que también dentro de la psicoeducación hablar, no solamente TH, sino de emoción expresada, y que los papás se cuestionen, a ver, estoy siendo hostil hacia mi hijo cuando me desespera o cuando me siento ya sobrepasado. Yo como mamá estoy sobreinvolucrada, a diferencia de otras mamás de niños de la misma edad. Sí. O yo como hermano tengo altos niveles de crítica hacia mi hermanito, mi hermanita, porque tienen TDAH. Sí. Sería bueno que la familia cobrara conciencia de esa emoción expresada y que todavía fueran más allá, que hicieran la pregunta, bueno, ¿será que yo también, además de que él oficialmente es el diagnosticado, no será que yo también tengo algo parecido y por eso chocamos tanto? Claro. Y yo creo que ya con una familia que ha avanzado en ese punto de autoobservación, yo creo que eso ya es muy valioso para el clínico, porque sí sería deseable que las familias desarrollen ese automonitoreo o esa capacidad para verse un poco desde una óptica distante, y si no, nosotros somos una familia que explota mucho, que se siente sobrepasada y que por algún momento le brota la hostilidad hacia sus miembros. Claro.
generando el cambio a partir de esta autoobservación, ¿no? O sea, más allá de lo que yo diga o del afecto que digo tener, mi conducta es completamente diferente, ¿sí? Y en la psicoeducación, hablando de la emoción expresada, pues es sí, me dices que lo quieres mucho y que lo amas, pero me estás platicando que cada vez que sucede esta situación, pues entonces revientas o estás con las críticas y crees que criticando tiene esta función de entonces lo va a regular. O sea, es como el échale ganas al paciente que está triste, ¿no? Y lo critico porque está triste. O sea, le voy a echar 10 críticas para que entonces esté bien, ¿no? Entonces no va a funcionar. Fíjate, en la mañana estaba platicando con una psicóloga en España, Marceli Ferraz, y ella comentó que ella tenía TDAH y su hijo también, y que cuando ya sentía que la discusión subía de tono porque el niño no se quería bañar y ella ya se sentía sobrepasada, hacían una pausa y cada uno se iba a su cuarto y dejaban pasar un tiempo, se calmaban. Fuera, ¿no? Ajá. Si un tiempo fuera aplicado, aunque no lo dijo así, pero un tiempo fuera también aplicado al progenitor. Sí, claro. O sea, también aplícate a ti el tiempo fuera, sí, porque se habla mucho del tiempo fuera para el niño. Para el niño, sí. No, también es bueno que los papás se apliquen el tiempo fuera y dijeran, no, me siento sobrepasado antes de ser hostil o manejar altos niveles de crítica, mejor me retiro, claro. No intervengo y al rato regreso cuando se haya bajado la intensidad del problema. Automonitoreo, sí. Creo que sí, como progenitora, incluso el hacerse responsable de uno mismo, ¿no? O sea, ya estoy sobrepasando, entonces déjame, respiro o me voy o me retiro como para no tener estas reacciones, ¿no? Entonces, interesante. Bueno, tenemos 10 minutos. ¿Cómo ves si leemos algunos comentarios, sí, Zaira, que están llegando de nuestra audiencia? A ver, vamos a ver. ¿Qué comentarios están llegando? Jaime Sánchez, el TDAH es un espectro, sí, y solamente que no se le llama como tal, pero también es un espectro donde hay tantos matices, donde uno ve la heterogeneidad que tiene el arco iris como una representación del espectro de la luz. Okay. Ajá. Entonces sí. De hecho, sí, ya hay algunas publicaciones donde se habla del espectro del TDAH, porque estamos acostumbrados a oírlo nada más en el autismo, el espectro del autismo o trastorno del espectro autista, pero el TDAH también es un espectro. Sí. Dice, a ver si alcanzo a ver, ese que están poniendo. Disculpen, ¿el TDAH se cura o es para toda la vida? Bueno, pues depende. Yo creo que niños muy pequeños, como su cerebro sigue en desarrollo, si reciben tratamiento y este mismo desarrollo trae una buena inercia y juega a su favor, podrían atenuarse tanto los síntomas al llegar a la etapa adulta, que sí, podrías decir, son síntomas tan atenuados que está curado. Pero generalmente si tú llegas a los 21 años con TDAH, sí, no, ya va a ser tu fiel compañero. No, pues ya. Ajá, sí. Okay. Nini Rodríguez, y muchas veces evitamos expresar el cansancio porque la sociedad o la familia lo toma como queja del hijo y no es así. Sí, o sea, no se vale decir soy una mamá cansada. Está bien, descansa. En vez de sobreinvolucrarte o ser hostil, descansa. ¿Para qué le sigues? Ajá, y si hay la posibilidad, tómate unas vacaciones de ser mamá y deja el cuidado del niño a otra persona menos desgastada. Sí. Y no es solo así, simplemente es cansancio emocional por todo el proceso que implica reconocer y tratar el diagnóstico. Fíjate, Russell Barkley, él lo dice muy directamente, no todo el mundo lo dice. Él comenta que en una relación conflictiva madre-hijo, donde hay TDAH, el niño necesita vacaciones de la mamá y la mamá vacaciones del niño. Entonces, ¿cuál es el problema de que hagan eso? Porque a veces pensamos que las vacaciones son nada más para el trabajo. Y no, también puedes tomar vacaciones de una persona, ¿no? Y de hecho es a veces que se solicita que el acompañante sea otra persona que no sea como el recurrente, ¿no? O sea, es como, bueno, ok, viene tu mamá todo el tiempo. Pero sí, porque también eso es bueno, porque si, por ejemplo, entra el papá, el tío, el padrino, el abuelito, que dice, pues yo entro al quite, tú vete de vacaciones una semana, olvídate de tu rol de mamá, yo me encargo. Y si el niño se porta muy bien, dices, bueno, pues yo no sé qué hicieron, pero al menos lo que estoy viendo es que el niño sí tiene la capacidad de tener más regulación. Entonces, ahora vamos a estudiar más esos ingredientes que estuvieron presentes en esas vacaciones de la mamá, que hicieron que este niño se portara mejor, porque tampoco fue mágico. Claro. El niño mostró un comportamiento más adaptativo y es bueno verlo, porque eso también te ayuda
a hacer un pronóstico Claro. y decir a lo mejor en un futuro, yo recuerdo que ese niño estuvo muy bien cuando se quedó con el abuelito, entonces vamos a volver a intentarlo porque Tráiganlo quiero al volver a abuelo ver otra vez. ese recurso, sí. Que tiene mucho que ver también con la crítica hacia el rol de la mamá, ¿no? Porque si la mamá se toma las vacaciones, ¿cómo es posible que no esté involucrada la mamá, ¿no? Viene otra vez como la parte del castigo. Si se porta peor, pues porque se fue. Y si se porta mejor, entonces porque lo tiene chiqueado. Sí, o sea, como Entonces, que la hay un mamá no desgaste tiene el derecho a tremendo. sentirse cansada, Sí, claro. porque si no es una mala mamá y Sí. no entiende que un hijo te puede cansar, pero realmente tener un niño con TDAH puede ser muy cansado. Y el hecho de que lo digan, entonces eres mala mamá, ¿para qué tenías hijos? ¿No? Entonces es un rollo de culpa en todos los aspectos, y ellos también necesitan su propio proceso y su propia red de apoyo. Claro, sí. Bueno, a ver, otra pregunta. Nelly García dice, aquí escuchando sus temas tan interesantes para las personas que tenemos hijos así. Muy bien. ¿Quieres leer tú la siguiente? No, tú porque no alcanzo a ver. Ahí está, ¿no? Bueno, yo la leo. Carilu Macías, creo que las mamás también tenemos que tener terapia, porque sí, es desgastante tener un niño con TDAH. Sí, gracias por el comentario. Sí, exactamente. Nelly José, los hijos con TDAH de adopción, ¿el trastorno lo desarrollan por su genética o puede ser adquirido? Creo que es una pregunta por su ambiente familiar y quizá haya progenitores ni biológicos no tratados. Saludos desde Campeche, en México. Bueno, aquí lo resumen, es adquirido por la ambiente o genética. Fíjate que el tema de hecho es todo un tema que hace tiempo que lo quería dar, pero no me he animado, de hablar de TDAH en niños adoptados. La prevalencia se dispara, es más alta que niños que no son adoptados. ¿Por qué pasa eso? Porque como generalmente son niños que fueron retirados de sus familias por el DIF o el Consejo de Familia o cualquier instancia o autoridad que vela por el bienestar infantil en cualquier país, sí, no es raro que ahí veas que los papás incurrían en omisión de cuidados, a lo mejor por un TDAH ya muy grave, sí, que había llevado al papá al consumo de drogas. Otro tipo de conductas, ajá, también que favorecen. Sí, o que la mamá a lo mejor estaba muy desgastada, porque tenía varios hijos y los tenía que sacar adelante y en eso se dio esa omisión de cuidados y el niño fue retirado de la familia y puesto en adopción. Y vas viendo que en su genética, parte de lo que generaba la disfunción de esa familia original era el TDAH, y ahora el TDAH brincó a la familia adoptiva. Claro. Porque ahora la familia adoptiva se enfrenta al TDAH de un hijo. Muy interesante el tema. Sí, brincó a la familia adoptiva. ¿Para que te animes entonces? Sí, yo creo que lo vamos a dar pronto. Y bueno, pues son las preguntas que eligió el equipo de producción, las más relevantes, okay, porque muchas se quedan ahí, pero también tendremos el trabajo de darles lectura y a lo mejor poner y tomarlo en cuenta a lo mejor para otro tipo de transmisión. Sí, y aparte, ¿no? También lo que comentan muchas mamás es de valor para otros usuarios que se están metiendo a ver la transmisión, porque se dan cuenta que lo que ellos están sintiendo no es algo aislado, claro, que la experiencia de tener un niño con TDAH es algo que se puede compartir y que puede tener un valor terapéutico. Y que empáticamente van a tomar otras decisiones en el momento de entender que se tiene que hacer todo un trabajo multidisciplinario y que se suman en el barco la familia, pero también no solamente tiene que la familia solucionarlo, sino que haya un acompañamiento, en este caso de personas que se tenga profesionalmente el conocimiento y otros padres de familia o familiares que puedan de manera también empática decir, yo sé lo que estás pasando, sé lo que se siente que se juzgue afuera una conducta que no pueden regular y que yo tampoco puedo regular. Entonces creo que eso da mucho alivio a nivel emocional o es un acompañamiento. No lo alivia, pero creo que el acompañamiento ayuda mucho a restar estas emociones expresadas. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Zaira, por venir aquí. Al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que nos siguen. Ojalá que nos sigan en las transmisiones y en todo el trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias. Sí, y seguimos hasta las 9 de la noche para terminar a las 10. Y ahorita sigue Emanuel Garibay. Nos vemos en un ratito más.